Magic, Bird, Jordan, Karim, Olajuwon, Malone, Dr. J, Thomas, porque nos encanta lo que vemos ahora, pero lo de antes, eso era otra cosa, era baloncesto. Llevamos esto, no sabemos muy bien a dónde, entre mi compañero Manuel y quien nos habla, José Manuel. Temporada 1979-80, programa 2, segunda parte. Seguimos con los equipos de la conferencia este que no han entrado en playoffs y vamos a darle un repaso a los dos últimos que nos quedaban, los Indiana Pacers y los New York Knicks. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo lo llevas? Pues muy bien, José Manuel, en mi mejor momento. Muy contento de estar aquí contigo y de repasar a estos dos equipos muy interesantes, la verdad. Indiana va a ser una franquicia que va a ir creciendo poquito a poco hasta, bueno, quizá en los 90 fue más importante, pero bueno, tiene jugadores interesantes. Veremos que van a hacer un movimiento que nos sorprende a ti y a mí, aunque quizá en la época no sorprendía, relacionado con Alex English. Y luego los Knicks, que la verdad es una pena que no se metan en playoffs, no se meten por poquito, lo vamos a ver, porque era un equipo joven y que a priori tenía mucho futuro, lo veremos, con Galbraith, con Michael Ray Richardson, alguno más, y bueno, yo creo que aparte los hemos analizado en bastante profundidad, dedicándoles algo más de tiempo. Y creo que ojalá, como decimos, le guste a la gente, y creo que va a ser interesante para descubrir algunas curiosidades. Pues esperemos que sí, y nada, comenzamos. José Manuel, ahora nos toca comentar los Indiana Pacers, pero antes un apunte que se nos ha pasado, y es un traspaso muy importante para la liga, para todos los años 80, y es que los Cavs hacen un traspaso con los Lakers, un intercambio que los Cavs mandan a Bagley y una primera ronda del draft no protegida, que en 1982 sería el número 1 con James Worthy, y los Lakers mandan a Don Ford y una primera ronda del draft del 80 que sería Chad Kinch, como tú has dicho, conocidísimo en su casa a la hora de comer. Y la importancia de este traspaso, a ver, aparte de James Worthy, que fue un jugador fundamental para Lakers, y mandar a un equipo que cuando llega Worthy había ganado 2 anillos, encima eliges el número del draft, es que todos esos jugadores, los otros 3, estaban fuera de la liga cuando debutó Worthy, con lo cual creo que Cleveland no hizo buen negocio. Sí, sobre todo el hecho ¿no? De que hubiera ese tipo de traspasos con rondas desprotegidas entre un equipo de los de clase media baja y un equipo top de la liga, ¿no? Con lo cual se supone que las rondas que estás traspasando no tienen el mismo valor entre uno y otro, pero bueno, así eran las cosas a principios de los 80 en la NBA. Sí, la verdad es que hay algunos, como ya hemos comentado y comentaremos, de los general managers que fumaban algo que les sentaba muy mal, porque hay que tener mucha imaginación para... Hombre, Cleveland, como hemos hablado, tenía un equipo apañadito, pero, joder, para rozar los playoffs, con lo cual había muchas posibilidades de que te quedases fuera y coger un buen número, ¿no? Incluso tener un mal año, porque, bueno, pues te lesiona el único decente de tu equipo y el Mike Mitchell de turno, o tienes un resbalón o no haces un último mes y te quedas en 20 victorias, y te puede pasar eso, que toque el número 1 del draft y resulta que lo tiene Lakers. Y bueno, no sé, Bagley tampoco parecía, no sé, no. Michael Jordan, pero bueno, son cosas que yo sigo diciendo que es cierto que ahora somos unos ventajistas, pero que realmente mandar una ronda del draft no protegido a un equipo que lleva sin entrar en playoff 2 años, o la temporada anterior muy mala, no sé, y no es por la lesión de una superestrella, me parece absolutamente inexplicable, pero así se daba. Avancemos con los Indiana Pacers. Sí, que era un equipo que venía de la temporada anterior, de la 78-79, con 38 victorias y 44 derrotas, cuarto de la división medio oeste, jugaban en la conferencia oeste por entonces,
y que eso, de nuevo se quedaban sin jugar playoffs, algo que no habían hecho ninguna de las temporadas que llevaban en la NBA. Y lo único positivo había sido la progresión de jugadores jóvenes como James Edwards, Johnny Davis o Alex English, que era lo único que se podía salvar de una temporada bastante decepcionante para Indiana. En el verano se movieron, ficharon a un jugador muy interesante como era el agente libre veterano de los Bulls, Mickey Johnson, un ala pivot de 2'08", pero solo 86 kilos de peso, es un auténtico fideo, un saltarín capaz de grandes cosas y otras no tan buenas, pero que parecía que les iba a venir perfecto a los Pacers para poder ayudar en el rebote y tener una referencia ofensiva más. A cambio, Indiana compensó a Chicago con Ricky Sobers, que bueno, era el escolta titular del equipo el año anterior. Era una pérdida importante, pero no tanto como ahora veremos, dada la configuración que tenía la plantilla de Indiana, pero este era un jugador bastante interesante. Ante la falta de un pívot suplente para James Edwards, que era el 5 titular del equipo, los Pacers ficharon prácticamente de urgencia y 3 días antes del inicio de la temporada a Clemon Johnson, un jugador de segundo año que su año de novato lo había pasado en Portland, a cambio de una segunda ronda del draft del 81. En el draft habían escogido los Pacers en el número 13 de la lotería a Dudley Bradley, que aparte de tener un nombre que suena no sé, a personaje de Scooby-Doo, era un escolta de North Carolina que bueno, pues con el pedigrí que daba a pertenecer a esa universidad, pero vamos, que no se pensaba que fuera a ser ninguna estrella, pero sí que podía ayudar, y más con la pérdida, como hemos dicho, del escolta titular del equipo de Ricky Sobers, pues que pudiera contar con minutos desde el principio. Este era un equipo que en ataque iba a tener que hacer algún cambio por esto, porque el 2 titular ya no estaba y la idea que se tenía era que convirtieran al que había sido el alero titular del equipo, pues lo convirtieran en el escolta, y entonces se iba a ser Billy Knight, que había sido nada menos que el segundo máximo anotador de la liga en el año 77 y que después había jugando entonces para los Pacers, pero que en las 2 últimas temporadas había estado un poco perdido, jugando en Buffalo y medio año en Boston, y había vuelto en enero del 79 a Indiana, y bueno, que se esperaba que volviera a ser el de antes, el que había triunfado en la ABA y al principio del periplo de Indiana en la NBA, y que se acomodara a jugar como escolta y aportara sobre todo en ataque. El equipo lo iba a dirigir Johnny Davis, un base que había promediado más de 18 puntos y 5 asistencias el año anterior, y que iba a ser pues a través del cual iba a fluir todo el juego ofensivo de Indiana, en el que contaba con toda la confianza del entrenador, del mítico para Indiana Stick Leonard, que llevaba entrenando al equipo 10 años y que iba a ser el que iba a catalizar todo, porque era un jugador que pensaba primero en anotar él, pero que luego no era malo a la hora de repartir el juego. Entonces tampoco contaban con un jugador consistente por dentro, porque el que luego sería conocido como el Buda Edwards era el 5 titular, y todavía no había demostrado, a pesar de que si se miran los números que tenían en las 2 temporadas que llevaba ya en la liga, que no eran malos, pues no acababa nunca de asentarse como pívot titular. Era un jugador que tenía muchísimos problemas con las faltas personales, y aunque parecía que siempre ha habido progresando poco a poco, no estaba considerado como un jugador solvente y como una estrella que podía parecer con las 2 temporadas que llevaba en la liga si solo se miraban los números. Y como hemos dicho, Mickey Johnson, el nuevo fichaje, pues iba a tener que ayudar en la anotación desde el puesto a la pivot, ya que en las últimas 4 temporadas en los Bulls había estado por encima de los 15 puntos por partido, y se esperaba que ahora pudiera repetir esos números. Sí, bueno, comentar que los Pacers era una de las 4 franquicias de la ABA
que se unieron a la NBA, ¿no? Fueron, en este caso en la conferencia los New Jersey Nets, que eran en la ABA New York Nets, y los Indiana Pacers, y en el oeste eran los Spurs y los Nuggets. Indiana en la ABA ganó 3 anillos, o sea, bueno, no se llamaban anillos, 3 campeonatos. Y como dices, bueno, tenían el entrenador desde la temporada 68-69, con lo cual Stick Leonard era como dice el mítico. Hay 3 jugadores que has dicho que me gustaría comentar. Ya has comentado de Edwards, ¿no? Que luego también hablaremos bastante de él en Phoenix y en Detroit a lo largo de la década. A mí es un jugador que me encantaba porque tenía unos movimientos, yo creo, muy buenos, ¿no? Tenía esa media vuelta echándose hacia atrás, un poco a lo Olajuwon, sin ser tan estético, pero era un jugador muy grande que la verdad que ese tiro me parecía muy difícil de defender. O sea, era un jugador al que aprovechaba mucho en darle balones porque la verdad que se movía muy bien para lo grande que era y era muy difícil de defender. Luego, Alex Inglis, que es a mí otro que me encanta, que hablaremos por supuesto muchísimo de él porque en los 80 tuvo una carrera estelar con Denver, pero realmente en Indiana nunca llegó a carburar, ¿no? Y se quedó ahí como un jugador normal cuando luego dio un salto y se convirtió en una absoluta metralleta, o sea, metiendo 25 puntos más de 25 por partido durante 7 o 8 temporadas y con unos porcentajes siempre por encima del 50%. Curioso, ¿no? Como algunos jugadores o tardan en explotar o no se les ve el talento, ¿no? Él había jugado en Milwaukee en las 2 primeras temporadas en la NBA y la verdad con un rendimiento, de hecho no pasó de 20 minutos, luego en Indiana jugó un poco más. Y el tercero es George McInnis, ¿no? Que había sido un histórico en la ABA, de hecho había sido mejor jugador con Julius Erving una temporada, anotaba mucho, pero en la NBA realmente empezó en la temporada 75-76 ya, un año antes de que la ABA desapareciera en Filadelfia, promediando buenos puntos. Al año siguiente ya jugó la final cuando llegó Julius Erving. Bueno, en la final él estuvo absolutamente horrible y fue hacia abajo, ¿no? Era un jugador muy bueno, tenía un tiro característico a una mano, era grande, reboteaba bien, anotaba, pero muy individualista. Entonces no fue capaz, yo creo que de adaptarse al juego de NBA, que a lo mejor requería un juego más en equipo que el de ABA, donde se enfrentaba a jugadores de menos nivel. No sé qué opinas tú de todos estos jugadores. Sí, bueno, decir que McInnis llegó precisamente a mitad de temporada por el traspaso de Alex Inglis a Denver. Fue el intercambio que hicieron fue Alex Inglis una primera ronda del draft del 80 a los Nuggets a cambio de McInnis, ¿no? En este equipo entre Billy Knight, Alex Inglis y Mike Banton sobraba uno, ya que todos básicamente eran aleros puros. Y lo sorprendente es que, vamos, ya hemos dicho, repetimos, Billy Knight, Alex Inglis y Mike Banton, pues Indiana decidiera que era Alex Inglis el que sobraba, que era un jugador que, leyendo lo que se decía en aquel momento, lo que se le consideraba era un gran reboteador, pero no se habla nada de su capacidad ofensiva. Era un tío que tenía unos numerazos en rebotes y vamos, se decía que quizá era el mejor reboteador en el puesto de alero de la liga, y era lo que se decía, y que no acababa de explotar cuando ya estaba en su tercera temporada, vamos, y de hecho supongo que era lo que pensaban en Indiana. Y pues nada, lo cambiaron precisamente por un ala pivot que en su momento, como tú has dicho, había sido estelar en la liga, sobre todo en la ABA, como McInnis, que venía de promediar 22,6 puntos por partido, su mejor marca desde el 76 y más de 11 rebotes en Denver. Pero el balance con el que tuvo Indiana una vez que llegó al equipo pues fue bastante decepcionante, ¿no? Porque ya se quedó en 11 victorias, 17 derrotas y bueno, McInnis ya sus mejores años habían pasado, aunque era un jugador de solo 30 años que jugaba básicamente solo en un lado de la cancha, que era en el lado del ataque, y que yo creo que podría haber sido una gran estrella por lo que he leído si hubiera tenido un mínimo interés por la defensa y un poco más de cuidado, ¿no? Con su forma física y sus hábitos. Y como tú has dicho, si sus mejores años sin duda habían sido los de su primer paso precisamente por los Pacers en la ABA, donde pues si miras sus estadísticas estaba por encima, vamos, promedio en los 4 años que estuvo en Indiana, de hecho 25 puntos y 12 rebotes por partido.
Y nada, decir que era un personaje aparentemente tranquilo, pero que el año anterior, en la 78-79, se había lanzado en la grada a los Ron Artest para agredir a un aficionado que le estaba increpando en el campo de los Hawks en Atlanta. O sea que Y era una mala bestia. eso Físicamente, que... si alguien que está, los que estén escuchando el podcast lo sabrán, pero si alguien no le tiene identificado, que ponga, estaba muy muy fuerte Sí, sí, sí. y era muy grande. Comentar sobre lo que dices de los rebotes de Alex Inglis. Alex Inglis me recuerda mucho a George Gervin en el sentido de que eran jugadores muy grandes, por encima de 2 metros, con los brazos muy largos, pero muy muy delgaditos. De hecho, a Alex Inglis le tienen puesto aquí en estadísticas en Basketball Reference 86 kilos y bueno, pues no creo que que tuviera mucho más en su mejor forma, pero claro, era muy muy grande, tenía un tiro característico, a mí me gustaba mucho porque soltaba el balón desde muy muy Altísimo. arriba, ¿no? Sí, Eso sí, es, era muy no, difícil de taponar, ¿no? sí, porque no, o sea, no era el típico que tirase con los 90 grados, ¿no? Como George Gervin precisamente, ¿no? Que marcaba mucho más la escuadra en el antebrazo, ¿no? Con el brazo. Pero Alex Inglis tiraba de muy, muy arriba. Recuerdo una jugada, me viene a la cabeza siempre, del All-Star del 88, donde este estaba tirando por la línea de fondo de 3, 4, 5 metros y Jordan llegó a taponarle, que me pareció absolutamente espectacular, porque joder, realmente hay que llegar muy, muy arriba. Aparte, bueno, ya veremos que los Denver en la década de los 80 eran un equipo que era el run and gun, run and shoot, ¿no? O sea, correr y disparar y anotaban muchos puntos, pero este es que metió muchos puntos y jugó muy bien. De hecho, fue All-Star durante 8 temporadas seguidas y la verdad que fue una estrella. Y a priori, ¿no? Este traspaso podrías decir, oye, realmente sueltan a un jugador que puede tener buen potencial y fichan a uno en teoría como McInnis que puede dar buen rendimiento, pero al final fue todo lo contrario, ¿no? Indiana perdió a un jugador que marcó la década de los 80 y cogió a uno que, como tú has dicho, pues ya estaba en la cuesta abajo y la verdad es que ya no dio mucho más Sí, sí, además que en no Indiana. cuadra mucho con la filosofía de este entrenador que ya hemos dicho, el Stick Leonard, que se caracterizaba sobre todo por primar la defensa. Entonces, bueno, fichar a un jugador como este yo creo que obedecía más a intentar vender entradas, bueno, a meter puntos un poco, que un equipo que también, como hemos dicho antes de Cleveland, un equipo que no tenía una superestrella capaz de anotar 25 puntos por partido. Yo creo que, bueno, pues al final McGuinness, pues yo creo que se buscaba un poco eso y sobre todo el tener un nombre reconocible que vendiera más entradas en el campo de los Pacers. Perdón, una cosita que lo has comentado, solo para recalcarlo, lo de que después del traspaso el récord fue peor y la verdad es que les costó los playoffs, porque con lo que Sí, sí. llevaban, que has dicho, de 26-28, como tú dices, estaban camino de playoff y oye, de jugar, recordemos que solo se clasificaban 6, como hemos dicho, y oye, pues, oye, como hemos dicho, tenían expectativas de meterse y la verdad que es una pena que un traspaso te salga mal y te mande la temporada al traste, ¿no? Sí, sí. Además, pues un equipo que está ahí en el límite, no sé, un tío como muy que no se entiende mucho por ningún sitio, ¿no? Salvo eso, que se quisieran vender entradas, tener un jugador que seguro que el aficionado medio lo conocía, aunque bueno, en un estado como Indiana que gusta tanto el baloncesto, no me creo yo que eso fuera a hacer que alguien se acercara al campo, pero bueno, el caso es que así fue. Y como ya decíamos, este equipo básicamente iba a intentar empezar el juego desde la defensa. Lo cierto era que Ricky Sobers, el jugador que ya hemos dicho que se había ido como compensación por el traspaso por el fichaje de Mickey Johnson, era también su principal baza en defensa, uno de los jugadores más agresivos de la NBA, y por ahí también iban a perder. James Edwards nunca lo fue ni entonces lo era un jugador, lo que podríamos decir un protector del aro, a pesar de sus 7 pies y su físico y su capacidad de salto, porque como tú ya has dicho, en el tiro que tenía se veía que era como muy ligero de pies, pero no era un jugador que fuera a intimidar. Y luego también tenía los Pacers un problema importante en el rebote, porque
realmente es que Alex English era el mejor reboteador del equipo, no igual por números, había sido el segundo la temporada anterior, detrás de Edwards, pero no tenían un grandísimo reboteador. No, en conjunto tenía jugadores que eran buenos, pero que no destacaban. En general, los Pacers, como tú ya has dicho, habían ganado 3 títulos en la ABA, pero su trayectoria en la NBA, lo cierto era que es que no estaba siendo precisamente un éxito, no se habían clasificado para los playoffs ni una temporada de su entrada en la liga, hacía ya de eso 3 años, y se esperaba que este año fuera el que permitiera volver a Indiana a entrar en la élite a la que había estado acostumbrada en su periplo en la ABA, con un núcleo de jugadores jóvenes como Davis, English, que se suponía que iba a ser una piedra importante en el futuro del equipo cuando comenzaba el año, y James Edwards. El futuro parecía brillante porque estos jugadores, el mayor de todos era English con 26 años, Edwards y Johnny Davis tenían 24, y eran jugadores todos de más de 16 puntos por partido, bueno, como hemos dicho, English buen reboteador, y Edwards, lo cierto era que yo sí me hubiera parecido, viendo los números y lo que luego hemos visto, un jugador que podría haber sido perfectamente pívot titular años en un equipo de clase media como era Indiana. El quinteto inicial iba a ser Johnny Davis de base, Billy Knight de escolta, Alex English de alero titular, Mickey Johnson, el exjugador de los Bulls, de ala pivot, y el Buda, bueno, entonces no le conocían como el Buda, todavía tenía un medio afro, James Edwards de 5. En el banquillo el sexto hombre era Mike Banton, que era un alero muy fuerte, que había promediado casi 15 puntos y 8 rebotes el año anterior y que iba a ser el principal arma que los Pacers iban a aportar desde el banquillo. Y el problema que iban a tener en el puesto de pívot, como ya hemos dicho, el principal debe que tenía James Edwards en aquel momento era que cometía muchísimas faltas en proporción a los minutos que jugaba, y que eso pues le habían hecho a los Pacers fichar a un jugador como Clemon Johnson, que era un jugador de segundo año, pivot que venía de los Blazers y que era un jugador que lo único que iba a hacer era defender, intentar coger rebotes y poner bloqueos, poco más. Y bueno, decirle lo que hemos comentado antes, que Dudley Bradley, el escolta de North Carolina, pues con la marcha de Ricky Sobers, pues seguramente iba a tener que jugar más de lo esperado. Y bueno, lo cierto era que a principio de temporada sí se daba a los Pacers como equipo de playoffs, pero bueno, como ya hemos comentado un poco, nunca llegaron a estar... Estaban entrando y saliendo de sus puestos de playoffs, nunca llegaron a sentarse entre los 6 primeros de la conferencia este. Al final el récord fue 30-45, cuartos de la división central, y que, bueno, a pesar de estas esperanzas que decíamos iniciales, los Pacers pues volvieron a repetir prácticamente el récord del año anterior, de nuevo fuera de playoffs. Lo cierto es que el único mes positivo que tuvieron fue enero, que terminaron, les hizo llegar al final de ese mes con 26-28, ligeramente por debajo del 50%. Sucedió el traspaso este que hemos comentado de Alex English a Denver por Josh McGuinness, y el equipo pues el 11-17 final pues les marcó para no conseguir entrar en playoffs. Se le achacó al equipo cierta falta de ambición, por lo que hemos leído de algún resumen del final de la temporada, y que Stick Leonard pues ya después de 11 años en el equipo estaba más fuera que dentro y que no había conseguido que el equipo tuviera ese punch final para llegar a alcanzar los playoffs. Sí, bueno, para finalizar el análisis de los Pacers, la verdad es que tenían una mala selección de tiro, ¿no? Porque anotaban el 47%, aunque curiosamente eran el mejor equipo en rebotes ofensivos. Bueno, eso les llegaría de tantos fallos que habían y que tenían gente atlética. Robaban muchos balones, pero a la vez eran a los que más rebotes les cogían, con lo cual era un equipo ahí medio raro. Yo no sé qué te parece a ti sobre el traspaso este que hemos comentado de Alex English y George McInnis. Yo creo que para soltar a un jugador joven por uno veterano, ¿no? Realmente o te viene un veterano que realmente esté rindiendo muy bien y digas, lo voy a tener 3 o 4 años, o no se entiende muy bien, o bueno, lo que le pasó a los Nets con Bernard King, que era un problema de drogas, ¿no? Pero no parece que Alex English tuviera problemas extradeportivos graves como para
Bueno, tenía el problema de ser poeta, pero un poco más. Sí, pero coño, eso le puede dar cierto color al vestuario. No sé, me parecen, son cosas, hombre, no llegan al caso flagrante que hemos hablado anteriormente de dar primeras rondas no protegidas cuando eres un equipo que no te metes en playoff, pero no sé, me parece curioso no sé, hipotecar a un jugador joven que más o menos, es cierto que Alex Inglis no, como hemos dicho, no estaba teniendo el rendimiento que luego tendría en Denver, pero hombre, era un buen jugador. Entonces, bueno, son cosas que no entendemos. Entonces, ¿algo más que Sí. comentar? Bueno, destacar nombrar a Mickey Johnson, al nuevo fichaje que fue la estrella del equipo al final del año. Ya hemos dicho que había tenido unos buenos años en Chicago y que se esperaba que rindiera bien, pero superó todas las expectativas porque terminó como máximo anotador y rebotador del equipo, con más de 19 puntos y 8 rebotes por encuentro. Vamos, quizá un poco flojo en el tiro de campo, estuvo solo en el 46%, que aún así era mejor de lo que había tenido en su última temporada en los Bulls, pero que fue una sorpresa porque no pintaba mal el equipo con los jugadores del año anterior, y este que venía un poco de tapadillo, pues fue realmente el mejor del equipo. Un equipo que era bastante lo que hemos comentado, que al no tener una gran estrella, pues había varios jugadores que respondían. Tenía 5 o 6 jugadores que estaban siempre, casi todos los partidos, por encima de los 10 puntos. Y que fue el equipo también, fue el segundo equipo que más balones robó de la liga. Y que, vamos, el famoso, no me canso de decir el nombre, Dudley Bradley, pues acabó tercero de la liga, siendo rookie con 2,6 balones robados por encuentro. Pero una temporada decepcionante en general, porque, vamos, a pesar de esto de los robos de balón, la defensa global de los Pacers fue la peor de la franquicia en años. Solo 5 equipos recibieron más puntos que ellos en la temporada, decimocuartos en rating defensivo, y fue el equipo al que más rebotes le cogieron los rivales. Vamos, fue decepcionante la actuación de James Edwards en este apartado, que la verdad es que 7 rebotes por partido siendo el pívot titular se antojan un poquito escasos, y vamos, su falta de dureza le marcó durante toda su carrera y fue la principal crítica que se le hizo al final del año, y un poco el que cargó con las culpas, eso y el traspaso por George McGuinness, que no ofreció nada de lo que se prometía a Indiana, pues fue un poco lo que al final del año se quedó como el resumen, junto con que Steve Leonard ya estaba desfasado y no era el entrenador que iba a llevar a los Pacers a conseguir ese objetivo de jugar los playoffs algún año en la NBA. Perfecto, pues cerramos aquí los Indiana Pacers. José Manuel, saltamos a los New York Knicks, que es el último equipo que no se clasifica para playoff. A partir de ahora en la conferencia ya empezaremos a hablar de los 6 primeros que se clasifican, y bueno, empieza con el repaso. Correcto, los Knicks que venían de una temporada flojísima, 31-51, cuartos de la División Atlántico, por supuesto sin playoffs, y de hecho acabaron como uno de los peores equipos de la liga, poca anotación, poca defensa, y bueno, nada que recordara a los campeones de solo 6 años antes. En el verano, gracias a esa temporada tan lamentable, pues tienen una posición muy alta en el draft. Ya comentamos en nuestro repaso al draft del 79, con redraft incluido, que los Knicks eligen en la tercera posición a Bill Cartwright, al pivot, que bueno, una elección conseguida gracias al traspaso en febrero del año anterior, por el que Bob McAdoo terminó la temporada en los Celtics, y los Knicks recibieron esta primera ronda del draft de Boston del 79, que como tuvo una temporada tan floja el año anterior con el experimento de Dave Cowens como entrenador, pues vamos, ese puesto terminó siendo un número 3 que se lo llevaron los Knicks. O sea, podemos decir que Auerbach acertaba el 99% de las veces. Bueno, aquí había que quitarse a McAdoo de encima, pero bueno, hubieran tenido este número 3 los Celtics en el 79, podrían haber tenido en un what if a Larry Bird
y Bill Cartwright como rookies, o a quien hubieran elegido con este número 3. De Cartwright se pensaba en él en el verano, que bueno, que era la pieza sobre la que por fin los Knicks iban a poder construir un equipo y aspirar de nuevo al anillo. Toma ya. Y bueno, con 2.16 pues era un jugador que había destacado muchísimo en la Universidad de San Francisco, había terminado con 24 puntos y 16 rebotes aproximadamente en su temporada senior, en la última que había jugado en la liga universitaria. Y la comparación que más se hacía de él era con Bob Lanier, aunque bueno, lo cierto es que luego viéndole no diría yo, no es el jugador que más se me viene a la mente, pero lo he leído en 2 sitios distintos, que era la comparación que se hacía de que bueno, que ya era muy buena siendo rookie, que te compararan con una leyenda como era ya entonces Bob Lanier, pues era todo un elogio y bueno, lo dicho, era el jugador que partía ya con la presión que se tiene siempre de jugar en Nueva York y más, como luego veremos en su momento con Pat Ewing, pues cuando te designan como el salvador y el mesías de los Knicks, pues bueno, es una losa enorme que te cae encima. Decir que los Knicks también tenían el número 9 del draft, que era el propio suyo. Eligen ahí a Larry Demick, un ala pivot de 2.06, que había sido uno de los mejores rebotes a nivel nacional universitario. Y bueno, lo que se confirmaba era claramente la preocupación que tenían los Knicks de apuntar a su juego interior, ¿no? 2 selecciones entre los 10 primeros del draft eligen al mejor pivot disponible, al mejor ala pivot disponible en cada uno de los puestos. Larry Demick pues se le alababa su capacidad de salto, su fuerza interior, no porque tuviera ni un gran tiro ni muchos recursos ofensivos, y bueno, al igual que en el caso de Cartwright, se suponía que estaba preparado para contribuir desde el primer día, y eran jugadores que estaban hechos y que se creía que no iban a ser verdaderos rookies ninguno de los dos, sino que desde el primer momento eran auténticos profesionales. También tenían otra elección en primera ronda con el número 21 y elegían los Knicks a Sly Williams, un alero de 2.01, rápido, anotador, al que habían comparado sobre todo al llegar a la universidad con el Dr. J, nada menos. Estamos hablando aquí el pedigrí que tenían los jugadores de los Knicks del draft, a uno con Bob Lanier, a otro con el Dr. J, y no sé, a Larry Demick no sé con quién le compararían, no lo sé. Y bueno, que Sly Williams llegaba tras jugar solo 3 años en la Universidad de Rhode Island y bueno, pues eran 3 muy buenos jugadores aparentemente para resetear la franquicia. Una cosita, José Manuel. Respecto de lo que has comentado de la comparación, no me resisto, de Bill Cartwright con Lanier. Joder, la verdad es que no sé, si me lo preguntas, no sé dónde ven la comparación, porque la verdad que Lanier era como hemos comentado ya, Lanier era un jugador bastante elegante y bastante fino, ¿no?, en ataque. Y Bill Cartwright, hombre, tenía sus movimientos, no lo hacía mal, pero era un jugador bastante... No era tan ortopédico de joven como cuando con los Bulls. Eso es. Pero si alguien puede ver algún partido de esta temporada, que hay un par de ellos en YouTube, sí, bastante fáciles de conseguir, de los Knicks de temporada regular, obviamente, porque no jugaron playoffs. Era un jugador bastante fino, y el tirito ese cuando estaba rápido y tenía rodillas era bastante difícil de parar. Un tío de 2.16 tirando alto, no tan alto como hemos dicho antes de Alex English, pero lo cierto era que el tiro ese ortopédico que tenía lo sacaba desde muy arriba. Y bueno, ya hablaremos ahora de los números que tuvo, pero vamos, la comparación con Bob Lanier a mí yo creo que no se sostiene por ningún lado, ni ese año que fue el mejor de su carrera como rookie tiene punto de comparación con el año medio de Lanier. Claro, yo la verdad que sí, o sea, este año yo vi el partido ese de los Knicks contra los Bullets y luego en el All-Star, que también lo juega, y sí, como tú dices, evidentemente tiene cierta... O sea, se mueve bien y eso, pero joder, la manera de soltar el balón, no sé, Lanier era el típico zurdo que buscaba su huequecito, sacaba muchas faltas porque sabía aprovechar el cuerpo, pero bueno, como dices, si al otro le comparaban con Dr. J, pues nada, pues que siga todo para Recordemos que en su momento a Harold Miner le comparaban con Jordan.
Es igualito, Baby Jordan, ¿no? Le decían. Era Baby Jordan. Sí, muchas veces, bueno, esa es otra pata, ¿no? Cuando bueno, aquí como tú y yo podemos criticar a quien queramos porque somos dos genios del baloncesto. Sin discusión. Hemos criticado a algunos general managers, luego viene la prensa, ¿no? Como Harold Miner hace mates y es calvo. Exacto, es calvo, es negro y más o menos, pues Baby Jordan. Y dice, joder, pero no sé. Hombre, lo de Vince Carter, a lo mejor en la misma universidad era un jugador de categoría, ¿no? Y bueno, Vince Carter puede o no gustar, a mí no es un jugador que me encante, pero hay que reconocer que, oye, cuando estuvo en sus mejores momentos, pues era un jugador que llevó a su equipo bastante alto, en este caso a Toronto. Y bueno, pero sí, yo ya te digo, yo hay comparaciones que no, bueno, esto la que hemos comentado también de Danny Ferry con Larry Bird. Pero bueno, sigamos. Adam Morrison con Larry Bird. Sí, igualito, eran igualito. Venga, sigamos. En fin, analizando un poco al equipo, pues bueno, en ataque solo decir que solo 4 equipos habían anotado menos puntos por partido que los Knicks la temporada anterior, porque se ve que tenían un problema. Sin tiradores fiables, pues su ofensiva se basaba en el contraataque, en el juego en transición y bueno, si no corrían tenían muy pocas soluciones a media cancha y bueno, un equipo muy espeso, muy difícil de ver, que bueno, a ver cómo se presentaba este año, pero vamos, viéndolo de dónde venían, cualquier cosa parecía que lo podía mejorar. El base titular era Ray Williams, que podía ser uno de los mejores de la liga según el partido que vieras, y un jugador que no se explicaba cómo estaba en la NBA si veías otro. Era muy irregular, pensaba primero en buscar su propio tiro, era un jugador de playground y bueno, pues es un jugador en el que quizá no era el mejor como para tenerlo dirigiendo un equipo si tenías aspiraciones serias. Sin Bob McAdoo y Spencer Haywood, que desaparecían del equipo respecto al año anterior, pues bueno, se creía que Williams iba a tener que tirar aún más este año, lo cual no parecía que fuera una gran solución. Y bueno, ya hemos dicho que había esperanzas en los 3 novatos, sobre todo en Cartwright, que iba a ser titular desde el primer momento, y ya se había dicho durante el verano que se iban a diseñar para él jugadas buscando soluciones para ese juego en estático tan precario que habían tenido los Knicks hasta el momento. En defensa, pues bueno, ahí podemos hablar de Marvin Webster, que era el otro pívot del equipo, en este caso iba a ser el suplente de Cartwright, que con 2.16 también de altura había jugado anteriormente en Seattle y ahí había demostrado que era un defensor solvente, pero bueno, fuera del sistema de Lenny Wilkens, pues no se había mostrado tan efectivo. Iba a pasar a ser suplente de Cartwright y lo que se esperaba era que aportara solidez a la segunda unidad y bueno, en ningún caso era un pívot titular de ningún equipo serio. Decir también que bueno, que también los Knicks tenían un problema en el rebote, solo 6 equipos habían cogido menos rebotes que ellos el año anterior y ahí se le iba a exigir una responsabilidad pues, importante también, otra más, a Cartwright y a Demick, porque vamos, solo Webster era un rebotador decente en ese equipo y era suplente, así que en el 5 inicial pues iban a tener estos 2 rookies una presión añadida también en el apartado defensivo. Y porque ya hemos dicho que Larry Demick, si era capaz de trasladar su juego a la Universidad de Arizona a profesionales, pues iba a ser una ayuda importante en defensa y en el rebote para el equipo. Y bueno, en general, pues Red Holzman, que este sí que era un entrenador mítico, empezaba su temporada número 12 en los Knicks, era el entrenador de los 2 únicos anillos de la franquicia, esos anillos de los que sigue viviendo los Knicks casi 50 años después, 45 años hace ya del último que tuvieron, y bueno, había tenido esos años de gloria y temporadas desastrosas como la anterior. Se seguía confiando en él como el técnico que iba a llevar a los Knicks a lo más alto, pero bueno, yo creo que ya estaba también un poco desfasado y tantos años en un equipo no suelen ser el mejor camino para llegar al éxito. O eres Popovich o... Sí, no. Es uno de los poquísimos ejemplos, vamos. Sí. O el Ferguson este del fútbol. Sí, o Jerry Sloan. Hombre, en la NBA es cierto que se ve un poco más, pero bueno, de Red Holzman hablan como que era un genio, ¿no? Pero sí. Claro, es que esos Knicks consiguieron tener
6-7 jugadores de un nivel muy muy bueno consiguieron el equipo, pero yo creo que los grandes entrenadores se ven ahí, ¿no? Cuando realmente no tienes tanto y si sacas petróleo a lo que no hay, aunque es cierto que bueno, hay otros entrenadores que cuando ven que Phil Jackson, ¿no? En Chicago, cuando vio que, oye, si voy a estar sin Jordan y sin esto, o en Lakers, si me tocáis las narices y no me dais la mejor plantilla, pues mira, mejor lo dejo. Entonces, bueno, pongo de titular a Smush Parker. correcto. Entonces, Red Holtman, pues lo que dices, simplemente también son muchos años, llegaba de otra época, a lo mejor otro estilo de hacer las cosas y realmente, pues parece que no aportó un plus al equipo, aunque bueno, este año no lo hicieron nada mal. No, bueno, era un equipo que con 3 rookies en primera ronda que iban a entrar en la rotación, pues bueno, y Holtman no tenía fama precisamente de confiar mucho en los novatos, un entrenador a la antigua, que prácticamente los novatos estaban para llevar las maletas, pero bueno, aquí no iba a tener más remedio porque venía de una temporada muy mala y bueno, pues iba a tener que tirar de ellos sí o sí. Entonces, bueno, pues el futuro pasaba por Cartwright, era lo que parecía en aquel entonces, y el entrenador y la franquicia había pedido paciencia, pero bueno, algo que en Nueva York no se lleva bien, no se lleva nada bien. El quinteto titular pues iba a ser Ray Williams, como ya hemos dicho, de base, un jugador que el año anterior más de 17 puntos y 6 asistencias por partido, pero bueno, ya hemos dicho, jugador muy regular, no muy buen lanzador, de penetrar un poco a lo loco, se decía eso, que era un jugador de playground, con todo lo bueno y lo malo que tiene eso. De escolta iba a estar Michael Ray Richardson, un jugador de segundo año que había sido un poco una decepción porque era considerado el mejor exterior del draft del 78 y había sido de hecho el número 4 del draft por los Knicks, y de momento lo único que se le veía era potencial, pero solo eso, una temporada rookie muy decepcionante, indisciplina, luchas constantes con Holzman, muestra de falta de control y de madurez dentro de la cancha, y bueno, le había llevado a ser uno de los jugadores que más balones perdía por minuto de la liga. Pero bueno, el potencial estaba ahí y se le iba a dar desde el principio, parecía, el puesto de escolta titular. De alero iba a estar Toby Knight, porque no había otra cosa. Digamos que este jugador había promediado 6 puntos y 3 rebotes el año anterior. 16 puntos y casi 7 rebotes el año anterior. Estaba yo confundiéndome con otro jugador. Y de ala pivot Larry Demi, como ya hemos dicho, y de pivot Bill Cartwright, los dos rookies van a estar ahí en el juego interior. En el banquillo ya hemos hablado de Marvin Webster, un jugador que solo iba a aportar intimidación en el mejor de los casos saliendo desde el banquillo, y que bueno, ayudaría a Cartwright a sentarse en la liga. Había tenido un año muy bueno en Seattle, 14 puntos, casi 13 rebotes y 2 tapones, jugando todos los partidos, pero bueno, la temporada anterior había sido fichado por los Knicks, de nuevo gran expectación, como siempre pasa en Nueva York, había decepcionado, y de hecho después de darle un contrato largo, al año siguiente habían elegido en el draft a un pivot como Bill Cartwright, lo cual ya dejaba entrever que mucha confianza en este jugador no había. Joe Merriweather, al que algunos recordarán por su paso por el Juventud en la Liga CB a finales de los 80, pues sería el otro recambio interior, e incluso podría ser titular si Larry Demi, que no respondía a las expectativas siendo rookie. Lo cierto es que era un jugador que tenía Mayweather en aquel entonces gran capacidad de salto, pero se le acusaba de blando, perdón. Y lo cierto era que era el típico jugador que buscaba el tapón en defensa, pero que era más apariencia que efectividad. Y por último, ahora en el banquillo, que todavía estaba Earl Monroe, ya con 34 años, bueno, seguía siendo el único superviviente de la plantilla campeona de los Knicks del 73, todavía estaba ahí para dar 10-15 minutos de calidad desde el banquillo. Bueno, había sido rookie del año, 4 veces All-Star, y bueno, pues era un jugador adorado por los fans de los Knicks, y ahí va a estar. Bueno, hablar que como en temporada regular,
acabaron cuartos en la División Atlántico, séptimos de la Conferencia Este y bueno, fuera de playoffs. Es curioso porque, bueno, optaron hasta el final a los playoffs, pero un 1-5 en los últimos, un balance de 1-5 en los últimos 6 partidos, pues les hizo perder esa lucha frente a Washington Bullets, que también acabaron como ellos con 39-43. Ambos equipos empataron en sus partidos de temporada regular. De los 6 enfrentamientos ganó 3 cada uno y al final se terminó llevando el puesto en playoffs los Bullets por tener un mejor balance frente a los equipos de la División Atlántico, que era en la que competían ambos equipos. Sí, y bueno, un comentario sobre eso. Curiosamente los Knicks pierden los 2 últimos partidos de temporada, uno contra Boston y otro contra los Philadelphia 76ers, de poco, porque el de Boston pierden de 129-121 y el de los Sixers 103-101, y por su lado los Bullets ganan los 2 últimos partidos a Atlanta y New Jersey. También, bueno, cuestiones del calendario lo tuvieron difícil y, como dices, la verdad que estuvo ahí, ¿no?, para meterse en playoff, y fue una pena porque yo creo que un equipo que apostó por gente joven y que tenía, en teoría, esos jugadores tenían un potencial tremendo, pues no lo consiguieron este año. Sí, seguramente si no hubiera sido porque los Celtics y los Sixers estaban jugando también quedar primeros de la Conferencia Este, incluso ser primeros de la Liga, pues si hubieran estado clasificados para los playoffs, pues igual se hubieran enfrentado contra un equipo lleno de suplentes en esos 2 partidos si lo hubieran tenido, pero también tuvieron ahí la mala suerte de que Filadelfia y Boston estuvieron luchando hasta el final y vamos, no se relajaron desde luego en ninguno de sus partidos. Y nada, pues lo que hemos comentado, un mes solo con balance positivo. O sea, lo que da una idea de la igualdad era que pudieron entrar en los playoffs y el único mes en el que estuvieron por encima del 50% fue enero, pero el resto de los meses tampoco tuvieron ningún descalabro salvo marzo, que al final este 1-5 final les hizo quedar con un balance de 7-10 y la verdad es que fue una pena porque el año realmente fue muy esperanzador y con todo el hype que hay en Nueva York yo entiendo que debió ser, vamos, se veían campeones de la NBA en 2 temporadas. Sí, la verdad. No, dime. No, digo que respecto a esto, la verdad que ellos tuvieron, yo creo que muy, muy mala suerte, porque el jugador que has comentado, Toby Knight, que hizo una muy buena temporada este año, 19 puntos con 53% en tiro del campo, 6 rebotes, 2 asistencias. En la temporada siguiente se lesionó de la rodilla, no jugó ningún partido y ya jugó en la 81-82, pero 40 partidos y con 14 minutos por partido, con lo cual ese jugador anulado de los Knicks. Michael Ray Richardson, que como dices venía de una temporada decepcionante, tuvo una temporada absolutamente tremenda porque fue el líder de la NBA en asistencias y en robos de balón, 10 asistencias y más de 3 robos. Sin ser base. Eso es. Que ahí... Bueno, es verdad que lo que hemos hablado, tú lo has comentado, sí, que en eso había muchos equipos que, bueno, no estaba muy claro quién era el base y quién era el escolta. Sí, pero es que pasar es alucinante, que en la segunda temporada este jugador de repente lidere la liga. Yo creo que esto no se ha vuelto a ver, vamos, ni se había visto antes. Una cosa así, que alguien de quien no se lees lo que pone en cualquier guía y se le ve jugar y no parece, vamos, parece que no va a pasar nunca la pelota porque es otro jugón de estos que amasaba balón, y es que el tío se marca más de 15 puntos, más de casi 7 rebotes y más de 10 asistencias por partido en su segundo año como profesional, después de que había decepcionado a, vamos, que le habían criticado muchísimo en su primer año, y un tío de 1,96, 85 kilos que haga estos números, sí, la verdad, es sorprendente. No, es tremendo el temporadón que hace, que juega el All-Star. O sea, me parece... El primer equipo defensivo de la liga, vamos, un temporadón. Sí, y claro, yo me imagino eso, que de cara al futuro tú ves los números de este hombre, ves la temporada rookie de Bill Cartwright, que no te digo en cualquier otro año, porque ha habido super rookies, pero que si no se llega a ser por Magic y Bird, tú ves los números de Bill Cartwright y dices, rookie del año, o sea, sin duda. Sí. Y vamos, claro, yo imagino eso, conociendo la prensa de Nueva York,
debió ser, vemos el futuro es, vamos, brillante para nosotros. Sí, de hecho, Y no fue así. exacto, Bill Cartwright este año, que fue All-Star, la única vez que lo fue en toda su carrera, tuvo el récord de minutos jugados, el récord de puntos anotados, el récord de rebotes, el récord de rebotes defensivos, el récord en tiros de campo intentados y convertidos en su carrera. Entonces, claro, eso da un poco una muestra de decir, o sea, realmente tuvo su pico de carrera ahí y realmente luego fue hacia abajo sin tener lesiones, porque en sus primeros 6 años, perdón, la temporada que menos jugó fueron 72 partidos y 3 de esas 5 temporadas jugó 82 partidos, pero luego es cierto que tuvo una lesión en el pie y bueno, ya con la llegada de Ewing, él estuvo 2 temporadas prácticamente en blanco por la lesión esta del pie y ya con Ewing, bueno, no se adaptaron, pero bueno, fue cuesta abajo. La verdad que mala suerte para los Knicks porque con esos 3 jugadores, bueno, y luego hay que decir que Michael Ray Richardson era un jugador que tenía muchos problemas con las drogas, aunque veremos que él todavía va a dar un buen rendimiento. De hecho, es All-Star esta temporada y las 2 siguientes con un rendimiento no tan bueno en asistencias, pero sí en anotación y es un jugador que ayudaba en rebotes, en robos de balón, pero claro, ya se va. Luego tuvo una carrera muy buena en Europa y yo me acuerdo en la final de la Copa Korak contra el Real Madrid, él jugaba en Bolonia. Sí. La verdad que era un jugador que era un Michael Jordan, ¿no? Él cogía el balón y hacía lo que quería en Europa con él y era muy, muy difícil de... Yo me acuerdo contra Viryukov, ¿no? Que Viryukov era un muy buen jugador y la verdad es que no podía hacer absolutamente nada contra él porque, claro, el otro era un jugador de más categoría y a pesar de que estuviera machacado por la droga, bueno, jugó hasta el año 2002, o sea que tuvo una carrera muy, 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 muy larga. No, quería comentar también el tema de los Knicks, que yo creo que has comentado estas estadísticas, ¿no? De que cogían pocos rebotes, el tema de que perdían muchos balones y todo eso, pero para mí hay una cosa que define cuando un equipo está ahí y no está controlado del todo y es que eran buenos anotadores, de hecho era el cuarto mejor anotador, como dices, pero claro, solo había 2 equipos que recibían más puntos que ellos, entonces eso siempre me ofrece dudas, ¿no? Porque como que el juego está un poco loco y que no tienen la conciencia de decir, oye, protejamos nuestro aro, ¿no? Entonces es un poco jugar a la ruleta rusa, ¿no? Pues bueno, el día que te va bien ganas, pero claro, eso te hace estar más o menos en el 50% de victorias, que es como estaban ellos, ¿no? No son equipos fiables de decir, oye, construyamos algo desde la defensa. Yo, desde luego, no recuerdo ningún equipo con aspiraciones serias que no fuese un buen defensor. No necesariamente en puntos recibidos, ¿no? Que a lo mejor te meten, pero por lo menos el decir, oye, en porcentaje de tiro o cosas así para tenerlo más controlado. Sí. O sea, en defensa, pues bueno, el Michael Ray Richardson, primer equipo defensivo este año, una temporada de Cartwright muy, muy buena. Decir que bueno, volviendo al tema de Cartwright, lo de la comparativa con ese primer año de Bird y de Magic, pues bueno, decir que lideró a todos los novatos en anotación con 21,7 puntos por partido, o sea, más que Bird y más que Magic, en porcentaje de tiro y en minutos jugados, o sea, unos numerazos que sostienen cualquier comparación con Bird y Magic solo en esa temporada, pero vamos, decir que desde el primer año de Karim ningún pívot había presentado números semejantes. Bueno, una pena que luego la carrera fuera por los derroteros que fue, no sé, como dices, se piensa que fueron las lesiones, pero vamos, estuvo varios años sano antes de tener las lesiones tan graves que tuvo en las rodillas y no fue en cuesta abajo, nunca. Estos jugadores que ya hablaremos alguna vez de los que tienen su mejor año es el inicial. Y en cuanto al rendimiento del equipo, de lo que comentabas, pues aparte de los 21 puntos por partido de Cartwright, pues bueno, otros 2 jugadores estuvieron en el entorno de los 20 puntos. Toby Knight, como tú ya has dicho, estuvo en más de 19, Ray Williams casi en 21. La verdad es que el ataque de los Knicks no había ningún pero que ponerle, pero vamos, lo que no
Cartwright no iba a mejorar el tema del rebote, porque él no llegó a los 9 por partido, se quedó en 8,9, pero el segundo mejor reboteador fue, como ya he comentado antes, con 6,6 rebotes Michael Ray Richardson, que era el escolta del equipo, lo cual dice un poco cómo estaba el tema, ¿no? Los Knicks fueron antepenúltimos en rebotes totales, penúltimos en rebotes defensivos, y bueno, clave fue que Marvin Webster, que había sido el mejor reboteador del año anterior, pues bueno, tuvo un año lamentable con poco más de 4 puntos y 4 rebotes por encuentro, y fue clave para tener estas estadísticas tan flojas en el rebote. Sí, la verdad que bueno, Webster jugó poquito, ¿no? 15 minutos, pero lo que Sí. dices, ¿no? Claro, también da muestra de que si tienes problemas en los rebotes y no sacas al tío más grande de tu equipo, pues es un problema para él, ¿no? Quería comentar el tema de el Monroe, ¿no? Que era un jugador que, bueno, fue muy importante en el segundo título de los de los Knicks. Era un jugador muy espectacular, ¿no? Si se ven imágenes de él le gustaba mucho hacer movimientos, el reverso con el balón, ¿no? Y empezar el famoso step back también lo practicaba, pero no tanto sin balón como con balón para luego arrancar otra vez y irse para adelante. Él ganó el segundo título con los Knicks porque antes estaba en Baltimore y bueno, es famoso también por la película que a mí me gusta mucho de Spike Lee con Denzel Washington y Ray Allen, ¿no? Donde Denzel Washington, el personaje de Denzel Washington le está contando a Ray Allen cómo jugaba el Monroe, ¿no? Y imita un poco los movimientos, la verdad que lo hace bien. Y cómo realmente el Monroe era una leyenda, ¿no? Para toda la cultura negra y para la manera de jugar el playground neoyorquino, ¿no? La verdad que si tienen oportunidad quien nos esté escuchando de ver algunas imágenes y algunos fragmentos de partidos, la verdad que el tío tenía un control un poco diferente, ¿no? Pero un poco a lo Pete Maravich, ¿no? Intentando hacer cosas un poco diferentes de las que se veían. Sí, vamos, de hecho era, ¿no?, el apodo, ¿no?, de Pearl, la perla. Y bueno, pues ya lo que hemos comentado, ¿no?, con 34 años, pues estaba ya más por lo que había sido que por lo que fue. Pero vamos, hay que decir que llegó a promediar 42 puntos por partido en el instituto. O sea, vamos, y en sus primeros años hasta llegar a los Knicks estaba en 24, 25, 23 puntos por partido. Luego ya en los Knicks ya estuvo también manteniendo unos buenos números, pero ya con ese juego más de pase y de no tener una estrella definida en ataque, pero bueno, un jugadorazo en cualquier caso. La verdad que muy bueno. Y poco más que añadir de los Knicks. Sí, que comentar lo que hemos dicho de que la defensa, a pesar de tener al líder en robos de la liga y ser top 5 en esa categoría, igual que lo habían sido, que lo fueron en asistencia, gracias a tener también al líder, que en ambos casos era Michael Ray Richardson, pues anotando 114 puntos por encuentro, los Knicks recibían 115,1, que eran antepenúltimos en puntos recibidos, aunque bueno, en el rating defensivo eran un poquito mejores, pero bueno, decimosextos, lo que tú has comentado. Yo creo que un equipo que no está, lo que suelen decir ahora, ¿no?, top 10 en las dos categorías, está siempre en el límite de poder estar en los playoffs. Y bueno, ellos eran séptimos en rating ofensivo, pero bueno, lo que hemos dicho, puesto número 16 en rating defensivo, recibiendo tantos puntos por partido, además, lo que da una idea de que los partidos eran un poco una feria, ¿no? 114 a favor, 115 en contra. Pues la defensa de Nueva York fue muy pobre, y de hecho se criticó bastante que Michael Ray Richardson se le pusiera en el mejor equipo defensivo por ser el líder en robos, cuando bueno, lo de robar muchos balones a veces es incluso síntoma de que no se defiende demasiado bien. A mí por lo menos no es un indicativo que me valga para decir que un jugador es buen defensor, ni el que un pívot te ponga muchos tapones, porque a mí si saltas continuamente y pones 3 tapones por partido pero te hacen 10 fintas, pues no eres un buen defensor. Y lo mismo si estás buscando el robo y te pasan continuamente por intentar ir por detrás al balón. Y vamos, de hecho, como decía,
la mayor crítica que se hizo al equipo y que se dijo que era por lo que no habían sido de playoffs con esta base tan buena que tenían del 5 inicial y de juventud, era por la defensa tan pobre que habían desarrollado a lo largo de la temporada. Una decepción, porque yo creo que este equipo igual, si hubiera entrado este año en playoffs, hubiera cogido experiencia, le hubiera valido para los años siguientes en los que sí que entró en playoffs, pues que este hubiera sido el primer año así de manera inesperada, yo creo que les hubiera ayudado mucho al núcleo joven que tenían. Una pena para mí. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, finalizamos ya los Knicks, pero quiero comentar un tema off topic, que es lo que has dicho, ¿no? De la valoración de cómo es, o sea, valorar la defensa de un jugador así en abstracto, y igual que el ataque, ¿no? Porque vamos a centrarnos en la defensa porque es lo que has comentado y es perfecto, roba 3 balones, ¿no? Por ejemplo, es cierto que Richardson era un jugador en el 1 para 1, era buen jugador en el sentido de que paraba, pero claro, roba balones ¿cómo? Viniendo de la ayuda, por ejemplo, Bird y Magic, que yo no los catalogaría de buenos defensores, pero eran jugadores que robaban muchos balones porque sí estaban listos en el lado débil, ¿no? Y a la hora de anticiparse, o robas balones de que realmente estás muy activo con tu hombre y le tocas muchos. Ahora hay una estadística que se llama deflections, ¿no? En la NBA, que es Sí. eso, no son robos, pero son cuántos balones tocas. Entonces, eso te da una. Luego, como tú comentas, ¿eres buen defensor? ¿Por qué? Porque te pegas al tuyo cara a cara, pero claro, eso a lo mejor el tuyo lo anulas o le bajas el rendimiento y dices, oye, este jugador, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Bruce Bowen, que realmente lo hace con jugadores como Kobe Bryant y eso, pero claro, a lo mejor hay otro jugador que en eso no es tan bueno, pero sí a la hora de distanciarse de su jugador para ayudar a sus jugadores, entonces, a sus compañeros. Entonces, depende tanto del sistema y hay que tener esas métricas, yo creo que no. O sea, me parece muy difícil de medir eso. Es lo que tú dices. Oye, pone 6 tapones, ¿no? Bueno, pues es que a lo mejor, no sé, se me ocurre O'Neal, que tampoco, o sea, ha sido un gran taponador, pero tampoco ha sido un Mark Eaton o incluso un Olajuwon. Pero tú O'Neal veías los partidos y cambiaba muchísimos tiros. Y no era un tío que se volviese loco saltando, ¿no? Y tenía buen timing. Entonces, es muy difícil. Igual en ataque, ¿no? Oye, es que mete 32, sí, pero con un. Cuando hablábamos de Iverson, ¿no? Dices, tiene mal porcentaje, cierto, y mete 32 puntos. Pero claro, es que se tiene que tirar muchas jugadas muy forzadas porque cuando quedan 5 segundos de posesión, el Eric Snow de turno se la da a él. Entonces, Sí. eso lo iremos viendo para la producción. Y bueno, para mí el ejemplo de eso es, y lo veremos con los Lakers, es Magic Johnson, por ejemplo, comparado con Adrian Dantley. Y tú verás y veremos que Magic Johnson, pues bueno, tú ves los números, es muy completo y eso, pero luego ves los partidos y realmente te haces una idea de todo lo que ayudaba y sobre todo el último partido de esta temporada que comentaremos donde dices, bueno, es que cuando hizo falta, hizo lo que o sea, extrayó y multiplicó por 3 todas sus estadísticas, ¿no? Entonces, la verdad que como comentas, es muy difícil medir y bueno, yo no dudo que Michael Richardson, hombre, roba muchos balones y yo lo he visto y la verdad que es un tío que en 1 para 1 era bueno y sobre todo, oye, la defensa también es el rebote y para mí un escolta que te puede asegurar muchos rebotes defensivos, incluso ofensivos, porque era un jugador que se iba en sus estadísticas a casi 2 rebotes ofensivos, que lo comentaremos también con un jugador parecido que había en la liga que era Dennis Johnson, que era otro jugador bajito que jugaba de escolta y se iba. Pero bueno, son cosas. Cerramos los Knicks. Pues como quien no quiere la cosa, ya hemos terminado de repasar a todos los equipos del este que se quedaron fuera de playoffs. En este programa, Pacers y Knicks, creo que, como dijimos, ¿no, Manuel? Ha sido interesante. Esperemos que también lo opine la gente que nos haya escuchado. Exacto, ojalá que los que nos escuchan así lo encuentren y ya saben, para comentarnos cosas, insultarnos, sobre todo felicitarnos, que es lo que más nos gusta, tienen Twitter, @erabaloncesto y nuestro correo erabaloncesto@gmail.com y ojalá que nos den retroalimentación para ir mejorando y saber qué es lo que más le gusta a la gente e incorporarlo. Estamos deseándolo. Pásalo bien, Manuel, pasadlo bien todos. Nos escuchamos pronto por algún sitio de estos. Igualmente, José Manuel.